Hola amigos de YouTube, hoy tenemos una noticia que ha estado dando de qué hablar en las últimas horas. Maduro organiza un rescate en El Salvador para liberar al Tren de Aragua. Pero antes de ir a la noticia principal, Raiza Hernández destaca el compromiso de Bukele en la lucha contra la corrupción y el abuso municipal. El presidente Nayib Bukele continúa fortaleciendo la transparencia en El Salvador con medidas contundentes contra la corrupción. Así lo ha señalado Raiza Hernández, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA, quien resaltó que las acciones del mandatario son un mensaje claro de que su gobierno no tolerará irregularidades. Definitivamente que sí refuerza esta ley de corrupción, es un mensaje claro de que no se van a tolerar actos de corrupción o indicios de ella, afirmó Hernández, destacando la importancia de la fiscalización ciudadana y el rol activo que juega el Ejecutivo en garantizar la justicia. Las declaraciones de Hernández surgen tras la reciente advertencia del presidente Bukele contra municipalidades que, sin justificación, han elevado de manera desproporcionada costos en tasas, impuestos y licencias de funcionamiento, afectando a los ciudadanos y empresarios. El mandatario salvadoreño, fiel a su estilo de gobierno transparente y proactivo, dio un ultimátum. Si los cobros no eran revertidos antes del 17 de marzo, interpondría una denuncia ante la Fiscalía General de la República, FGR, por extorsión. Su firme postura generó una rápida reacción de las alcaldías, muchas de las cuales anunciaron la derogación de estos incrementos, mientras que otras aseguraron no haber modificado sus tarifas. Esta acción se suma a una serie de medidas con las que Bukele ha transformado El Salvador en un país donde la corrupción ya no es la norma. Con decisiones firmes y el respaldo ciudadano, su administración continúa demostrando que el poder debe estar al servicio del pueblo y no de intereses oscuros. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, sino una realidad bajo el liderazgo de Nayib Bukele. En un nuevo episodio de Tensiones Internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que buscará el rescate de venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador bajo cargos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Estas declaraciones han generado polémica, ya que los individuos en cuestión han sido señalados por autoridades estadounidenses y salvadoreñas como miembros de una de las organizaciones más peligrosas de América Latina. El presidente Nayib Bukele, quien ha liderado una histórica batalla contra el crimen y ha devuelto la paz a El Salvador, se mantiene firme en su postura de no ceder ante presiones externas. Bajo su administración, el país ha logrado una reducción sin precedentes en los índices de criminalidad, convirtiéndose en un referente internacional en seguridad. Mientras Maduro insiste en que sus connacionales son inocentes, las autoridades salvadoreñas y estadounidenses han sido claras. Estas personas tienen un historial criminal comprobado. La Casa Blanca y la delegación de El Salvador ante la ONU han respaldado el traslado de los delincuentes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para acabar con la violencia en la región. El mandatario salvadoreño ha demostrado que no permitirá injerencias en su país ni negociaciones con el crimen. Su enfoque ha sido claro desde el principio. El Salvador ya no es refugio para pandillas ni para estructuras criminales transnacionales. El CECOT, considerado la cárcel más segura y moderna de América Latina, representa el fin de la impunidad para grupos como el Tren de Aragua. Este megaproyecto, impulsado por Bukele, ha permitido encarcelar a miles de criminales que durante años sembraron el terror en la región. Mientras algunos gobiernos intentan intervenir en asuntos internos de El Salvador, la realidad es clara. La nación salvadoreña ya no está dispuesta a tolerar el crimen. Con el respaldo de su pueblo, Bukele sigue liderando la transformación de su país, demostrando que la seguridad y el orden son prioridad. En un continente donde la lucha contra el crimen sigue siendo un reto, El Salvador se ha convertido en un ejemplo de cómo la determinación y el liderazgo pueden cambiar la historia. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente,
Usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador. ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Es el paso que ha dado fallido el gobierno de Estados Unidos. Es un paso fallido. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora, productiva. El presidente Nayib Bukele ha advertido que Estados Unidos enfrenta un golpe judicial debido a decisiones de jueces que intentan frenar las acciones del presidente Donald Trump en su lucha contra el crimen organizado. Esta declaración surge luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa diseñada para permitir la expulsión inmediata de migrantes vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, grupo señalado como una de las mayores amenazas de seguridad en Estados Unidos. El presidente Bukele, quien ha sido un referente internacional en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado, ha criticado estas decisiones judiciales, argumentando que obstaculizan la aplicación de medidas de seguridad que buscan proteger a los ciudadanos. Cuando las instituciones que deberían garantizar la seguridad terminan protegiendo a los criminales, se pone en riesgo el bienestar de toda una nación, ha expresado Bukele en diversas ocasiones, destacando la importancia de tomar acciones firmes para erradicar la delincuencia. En El Salvador, su estrategia de seguridad ha convertido al país en un modelo de éxito, reduciendo drásticamente los índices de criminalidad y demostrando que es posible enfrentar a las estructuras delictivas con determinación y sin interferencias externas. Mientras el gobierno de Donald Trump busca fortalecer sus políticas migratorias para evitar la infiltración de grupos criminales en Estados Unidos, las decisiones judiciales siguen generando controversia. Bukele ha demostrado que la seguridad de una nación no puede estar sujeta a intereses políticos o ideológicos y que la única manera de garantizar la paz es con acciones firmes y un liderazgo sin titubeos. Con su modelo de éxito, El Salvador se ha convertido en un referente mundial y su presidente sigue marcando la pauta sobre cómo enfrentar el crimen con determinación. Las noticias que hemos abordado hoy reflejan un hecho innegable. El Salvador ha cambiado y el liderazgo del presidente Nayib Bukele sigue marcando la diferencia, no solo en su país, sino a nivel internacional. Desde la lucha contra el Tren de Aragua, pasando por su firme postura contra la corrupción en las municipalidades, hasta su visión crítica sobre los obstáculos que enfrenta la seguridad en Estados Unidos, Bukele ha demostrado que cuando hay determinación, es posible transformar una nación. Mientras algunos gobiernos aún titubean ante el crimen y la corrupción, en El Salvador la realidad es otra. Las pandillas han sido derrotadas, la justicia avanza sin interferencias y el pueblo respalda un modelo de seguridad que ha devuelto la tranquilidad a millones de salvadoreños. Lo que vemos hoy en el mundo es un reflejo de dos caminos: la indecisión y la permisividad frente al crimen, o el liderazgo valiente que prioriza a los ciudadanos. El Salvador ha elegido este último, y los resultados hablan por sí solos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima entrega con más información sobre los cambios que están marcando la historia.